para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, para el pueblo de Dios, que sea Dios derramando de su gracia sobre cada uno de ustedes, como también en mi hogar, en mi familia, en mi vida, y que cada día podamos buscar esa fuente que es nuestro Dios a través de nuestra conducta y obediencia. Amén. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, me permite traer un tema más, un tema que siempre, como siempre les digo, es de gran bendición. Toda la palabra de Dios es de gran bendición para nuestra vida. Si nosotros la aplicamos a nuestra vida, es de gran bendición. Amén. Estamos viendo tiempos difíciles, estamos viendo tiempos de que el ser humano no se concientiza, no se concientiza de hasta dónde vamos y para dónde vamos. En algunas áreas, como hijos de Dios debemos de estar concientizados, amén. Como hijos de Dios debemos de estar dispuestos, amén. Y como hijos de Dios debemos de estar buscando cada día de Él. Hoy traigo un título al tema de hoy. También es un pasaje que es muy conocido porque se trata de la historia y el pasaje del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto, porque había un rey llamado Faraón que mandaba, que gobernaba y que tenía al pueblo al cual Dios había escogido, lo tenía cautivo. Pero vamos a mirar ¿por qué ese pueblo, a pesar de que la mirada de Dios ya estaba para con ese pueblo, a pesar de que el corazón de Dios ya estaba para con ese pueblo y aún ese pueblo seguía cautivo? Ahí vamos a enfocarnos ahora. ¿Por qué si ya Dios ha puesto su mirada sobre el pueblo y aún el pueblo sigue cautivo? Yo le he dado un título y es Esclavo del Faraón. Esclavo del Faraón. ¿Por qué? Esclavo del Faraón. ¿Por qué? Porque vemos que si Dios escoge a ese pueblo, amén, si Dios dice que su mirada, que todo estaba para con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo bendecido, gloria a Dios, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo, digamos, que viviera en una condición diferente a la que estaba viviendo en el momento cuando Faraón lo tenía en esa condición de esclavitud. Entonces, quizás es fácil pensarlo, y no, porque Faraón era un hombre muy perverso y dominaba al pueblo. Pero también podemos mirar que si Dios había puesto la mirada sobre ese pueblo y aún seguía cautivo, entonces también nos podemos hacer una pregunta: ¿no será que el pueblo era rebelde? ¿No será que el pueblo era caprichoso? ¿No será que el pueblo era desobediente? ¿No será que el pueblo era conformista? ¿No será que el pueblo era un pueblo que realmente lo que Faraón hacía con ellos, lo que Faraón tenía para con ellos, de mantenerlos cautivos, ellos se sentían cómodos? Porque si Dios ya había destinado la bendición para ellos de estar libres, ¿por qué seguían cautivos? Bueno, quizás para la vida de nosotros podemos decir: no, pues ya Dios me hizo libre porque yo me entregué a Cristo, yo soy libre porque voy a la iglesia un domingo, voy a la iglesia en la semana 3 y 4 veces, y por eso yo ya soy libre. Quizás muchos pueden sentir de que por congregarse ya hay libertad. Y gloria a Dios que se congrega, hermano y hermana. Es una bendición congregarse. Pero poder seguir en la cautividad en algunas áreas de tu vida. Y eso era lo que hacía al Faraón tener poder sobre el pueblo de Israel. Porque si el pueblo de Israel obedecía a Dios como tenía que obedecer a Dios, entonces no había una razón para que el Faraón los tuviera cautivos, porque entonces serían libres. Pero a ellos les gustaba de alguna manera, se sentían en la comodidad de vivir la situación que vivían. Ahora yo digo y me pregunto: ¿cuántos conocedores de Dios, cristianos, evangélicos, están en la misma situación del pueblo de Israel? Que aún conociendo de Dios, que aún Dios habiéndole dado la libertad, hoy vive cautivo. Y quizás me podrán decir: hermana, pero ¿cómo que cautivo si ya Dios nos hizo libres? Sí, porque sigues cautivo al pecado.
Porque sigues cautivo a la desobediencia. Porque quizás das 3, 4 pasos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel daba 3, 4 pasos y cuando menos estaba diciendo, no, nos vamos a quedar aquí estamos cómodos, le decían a Moisés, déjanos allí y cuántas cosas más. Y el pueblo de Israel seguía en lo mismo y Faraón seguía en la actitud de decir, me puedo dar el lujo, me puedo dar el gusto de no dejarlos ir porque Faraón ya sabía que ellos tampoco no eran un pueblo al que él podía decirle, no los puedo tener en la cautividad, sino que por la misma forma de conducta de que ellos vivían, conforme a la manera que vivían, el faraón se aprovechaba de esa circunstancia, más que era el rey en ese tiempo, pero también porque veía las condiciones de ellos. ¿Por qué? Porque así también hoy hay un faraón en tu vida. No sé cuál sea tu faraón, no sé cuál sea el faraón que te tiene aún cautivo, que te tiene cautiva en estar estático, en no avanzar en el camino de Dios. En avanza 2 pasos y retrocedes 6. En avanza 3 pasos y retrocedes 4. Entonces hay también en el pueblo de Dios, aún siendo libre, porque por la gracia de Jesucristo alcanzamos digamos la salvación, la libertad, la vida eterna, pero aún así seguís cautivo en algunas áreas, en algunas situaciones que para Dios tampoco son agradables. Yo me imagino que Dios, sabiendo que era el pueblo al que Él había escogido, así como ahora me escogió a mí, así como los ha escogido a cada uno de ustedes, hermanos, así como ha escogido pueblo al que me escuche este mensaje, hemos sido escogidos por Dios, pero yo me imagino que así como Dios miraba al pueblo de Israel y decía, pero yo no entiendo este pueblo cómo todavía sigue siendo cautivo del faraón, si yo he puesto mi mirada en él, si yo he puesto toda mi confianza y mi corazón en ver a ese pueblo libre y aún siguen siendo cautivos. Yo me imagino que ahora dirá lo mismo. Mandé a mi Hijo Jesucristo para que ustedes tengan vida eterna. Les mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ustedes. Derramó su sangre, fue golpeado, fue pisoteado, fue de todo lo que le hicieron. Y aún así ustedes siguen cautivos. ¿Por qué? Porque todavía está el cristiano que no quiere seguir la vida que debe seguir en Dios, sino que todavía el cristiano se guarda en su desobediencia, en su pecado, en lo que quiere saciarse él, en lo que a él le parece que está bien. A él le parece que es cómodo, pero resulta que no es así, porque nosotros no debemos de vivir como hombres que quisiéramos hacer de todo lo que nosotros nos pasa por la mente. Ya nosotros tenemos que vivir como hijos de Cristo, y para vivir como hijos de Cristo tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer su palabra y tenemos que vivir agradecidos por lo que hizo Jesús dándote vida eterna. Amén. Es lo mismo ahora con lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en esa cautividad, sí. Pero el pueblo de Israel hacía algo para salir de la cautividad o estaba en su rebeldía, el cual el faraón se aprovechaba, el cual hoy Satanás se aprovecha de los hijos de Dios que un día están firmes y otro día están afuera. Un día quieren avanzar y otro día se quedan. Hermano, es el tiempo de tomar decisiones hacia adelante. Yo los animo, yo los insto. A través de este mensaje y a través de la palabra, hermanos, sigamos adelante. No desmayemos. No desmayemos para que no le demos a Faraón las armas para que esté esclavo o esclava en el pecado, en el deleite, en las cosas que no son buenas, en las cosas que no son agradables a Dios, en las cosas que el faraón te coloca ahora. El faraón es tu carne es el faraón, porque tu carne es la que te dice que haz esto y lo haces. Tu carne es el faraón que te dice desobedece a Dios en esto y tú lo haces. Ya es tiempo de buscar verdaderamente, avanzar con Dios, vivir para Dios, glorificar su nombre, apartarse de lo malo, no vivir deleitándonos en el pecado, en la desobediencia, sino avanzando. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía que Faraón se aprovechara del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vivía esclavo de su
forma de vivir, de su conducta. Ahí había de todo, había egoísmo, había orgullo, había pecado de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Había desobediencia total. Y entonces el faraón se aprovechaba de eso. Pero si el pueblo hubiera obedecido a Dios, hubiera vivido para Dios, hubiera apartado de lo malo, entonces me hago una pregunta. ¿Ustedes creen que entonces Faraón tenía cómo tenerlo cautivo? No. Pero esa era la diferencia. Faraón se aprovechaba de eso. Ahora vamos a leerlo en un pasaje cortito que está aquí en Éxodos. Dice Éxodos capítulo 5, vamos a leerlo hasta el verso 2. Amén. Dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi nombre o en mi honor, que es lo mismo. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar ir al pueblo que se vaya. O sea, Faraón está diciendo: ¿y quién es ese Señor? ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios que ustedes me hablan, que me da una orden, que yo deje ir al pueblo de Israel? Ni lo conozco, ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Dios. Al pueblo de Israel, perdón. Ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel. O sea, el faraón está diciendo: yo no lo conozco. ¿Y saben por qué Faraón decía: yo no conozco a Dios? O sea, no conozco al que ustedes me hablan. Porque la misma gente que estaba allí, que eran los que Dios había escogido, que era el pueblo de Israel, con sus malas conductas, no parecían hijos de Dios. Entonces Faraón decía: yo no lo conozco, porque con la actitud, con la conducta que tenía ese pueblo, ¿cómo iba a presentar a Dios? No había una manera de presentar al Dios vivo, no había una manera de presentar al Dios santo, no había una manera de presentar al Dios poderoso, no había una manera de presentar que Dios era el Rey de reyes, Señor de señores, porque era el pueblo el cual Dios había puesto su mirada, y aún así estaba dejando todo lo malo, en vergüenza el nombre de Dios, haciendo todo lo malo. Aún así, él les dice: no, yo no sé de quién me habla, no lo conozco y tampoco lo voy a dejar. ¿Y por qué? Porque Faraón sabía que lo que el pueblo de Israel tenía era esclavo totalmente a él, que era lo que ellos hacían, lo que Faraón decía. Pero ¿y a dónde estaban las ordenanzas que Dios les había dado? ¿Por qué hacer lo que el faraón, que digamos en otras palabras era el enemigo del pueblo de Dios, y a ese obedecían? Como ahora en este tiempo Satanás es el enemigo de Dios y a eso está obedeciendo el pueblo de Dios. Ahora es lo mismo. Entonces, ¿cómo presentar a Dios? ¿Cómo decir: yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios? Y si yo no estoy haciendo las cosas como debo, no tengo cómo anunciar al Dios vivo, no tengo cómo demostrarle al que está haciendo lo malo que Dios es el Dios vivo y que hay que honrarle, y que su palabra hay que ponerla en práctica, que su palabra hay que ponerla en obra si yo estoy en la desobediencia. Eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía cómo decirle al faraón: mira, a pesar de que Moisés y Aarón fueron y le dijeron: mira, Aarón y Moisés no podían decir: no, pero es que mira, ¿te acordás que el Dios que yo te estoy hablando es el Dios que hizo esto con este pueblo, que hizo aquello, el cual ellos obedecen, el cual ellos aman, en el cual ellos alaban? ¿Cómo ellos podían decirle al faraón de esa manera si no tenía una base? Porque el pueblo era desobediente. Como el pueblo era desobediente, ni Moisés ni Aarón no tenían cara para decirle al faraón: este es Dios, el que ha hecho esto con este pueblo de Israel.
Y ahora está pasando lo mismo. ¿Cómo decir, este es Dios al que nosotros alabamos, al que servimos, al que adoramos? En momentos difíciles estamos allí, en momentos de angustia estamos allí y siempre vemos su mano sobre nosotros y siempre vemos su socorro y siempre vemos su pronto auxilio y siempre vemos su ayuda. Si el pueblo está en desobediencia, no puede cantar el himno de victoria y decir a Satanás, mira el Dios que yo alabo y te lo presento. Si estás en la desobediencia, no puedes presentarle al enemigo a Dios, porque quedas en vergüenza, porque entonces el enemigo se te va a burlar. El enemigo va a decir, ¿y cómo me presenta ese Dios? Y mira las condiciones, mira cómo vive, mira cómo está, mira cómo anda. Entonces cada día el enemigo se ríe en la cara de los hijos de Dios por la desobediencia de los hijos de Dios. Faraón se reía en la cara del pueblo de Israel por la desobediencia de Israel. Entonces nos damos cuenta que hay cautividad, aunque hayamos sido entregados un día de levantar nuestra mano y decir, acepto al Señor, o me bauticé, o me casé, o yo me congrego, o yo voy a la vigilia, o yo voy a los cultos, o yo voy cuando se hacen prédicas al aire libre. Yo todo eso lo hago, pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios, seguís siendo cautivo de Satanás, como era el pueblo de Israel, cautivo del faraón. Y eso es lo que tiene que cambiar en los hijos de Dios. Y eso tiene que cambiar en los hijos de Dios, porque no puede quedar el nombre de Dios Todopoderoso aquí en medio de nosotros, como que si no existiese. ¿Por qué? Por la desobediencia de su pueblo. Moisés y Faraón querían Moisés y Aarón querían que Faraón entendiera que el Dios que ellos alababan era un Dios poderoso. Pero ¿cómo lo iban a hacer si el pueblo estaba totalmente desobediente? ¿Cómo lo iban a hacer si el pueblo estaba totalmente en la rebeldía? ¿Cómo lo iban a hacer si el pueblo estaba totalmente alejado de Dios? Y el pueblo de Israel también había momentos que cuando Moisés los llamaba hacían culto, ¿verdad? Que cuando Moisés les decía vamos vamos a reunirnos y vamos a orar, ellos oraban, ¿verdad? Pero al otro día o al día siguiente o al mes siguiente o a las horas o a la semana estaban haciendo lo que les parecía. Y Faraón aplaudía. Lo seguiré teniendo en la cautividad. Ahora Satanás aplaude. Lo seguiré teniendo en la cautividad. Basta, hermanos. Levantémonos como hijos de Dios. Levantémonos, pidamos perdón a Dios, busquemos de Dios, alabemos a Dios. Porque así como esta palabra que encontramos en este libro de Éxodos, hoy nos ha servido a nosotros para darnos cuenta que está en el tiempo de la desobediencia y que hay que volver a Dios y que hay que vivir la palabra de Dios con verdad y no con hipocresía ante Dios. Asimismo, un día vas a morir, un día vamos a partir, pero a otros, a los que vienen atrás, le queda el mismo testimonio de que hombres y mujeres vivieron para Dios. Amén. Porque muchos de nosotros lo que encontramos allí, lo que vemos allí, fue porque antes lo vivieron aquellas personas que están escritas en la palabra de Dios. Y quizás nosotros no quedemos escritos en la palabra de Dios como tal, porque la Biblia ya está establecida. Pero quizás donde te conocieron, quizás donde viviste, quizás con tu familia, quizás donde trabajaste, puedan decir: hubo un hombre y hubo una mujer que la conocí o lo conocí hablando del Dios vivo y se mantuvo. Amén. A nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, familiares, amigos, conocidos, puedan decir: esta mujer alababa a Dios, este hombre alababa a Dios y vivía para Dios. Este hombre Dios lo hizo libre de la cautividad y fue libre porque así vivía. Esta mujer Dios la hizo libre de la cautividad y fue libre porque así vivía. No podemos pretender de que somos libres por la gracia de Jesucristo. Pero si nosotros no tenemos una conducta, el pueblo de Israel vivía en la esclavitud. Y ya Dios había puesto su mirada sobre él. Así que si ya Dios puso la mirada sobre ti y también sobre mí, sigamos adelante
obedezcamos la palabra de Dios, vivamos para Dios, para que no nos pase como el pueblo de Israel, que le demos al faraón las herramientas para que nos mantenga cautivo. Amén. El faraón podía decir libremente: yo no lo dejo ir. Satanás también dice ahora: a este no lo dejo ir, a esta no la dejo ir. Porque dice vivir para Dios, pero hace todo lo malo. Dice vivir para Dios, pero se mantiene en lo malo. Hoy también Satanás se ríe en la cara de los hijos de Dios. Hoy también Satanás se burla en la cara de los hijos de Dios. ¿Por qué? Por la misma desobediencia del hijo o la hija de Dios. No porque Dios tenga la culpa. Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera esclavo. Amén. Porque Él amaba a ese pueblo. Pero si el pueblo estaba en la rebeldía y en la desobediencia de permanecer en su esclavitud, por vivir la vida como ellos la querían vivir, Dios no podía sino dejar que vivieran eso. Así que les bendigo con esta palabra, hermanos. Los insto, los animo. Sé que hay momentos difíciles, sé que hay momentos tristes, sé que hay momentos duros, sé que hay momentos de pelear, pero peleemos a través de lo que está escrito. Para eso tenemos la palabra de donde dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces tenemos una herramienta para decirle hoy a Satanás: basta con mi vida, porque Dios me ha hecho libre. Pero si Dios me ha hecho libre, entonces viva en la libertad que Dios lo ha traído y no viva en la cautividad del pecado. Amén. Que el Señor me les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Y como siempre les digo, si este mensaje ha llegado a su corazón y sienten compartirlo con alguien de su familia, amigo, hermano, por favor háganlo, porque esta es palabra de Dios para nosotros vivir cada día acercándonos más al trono de su gracia a través de su bendita y santa palabra. Amén. Que el Señor me les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Chao.